Dios le bendiga, hermano. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Les saludamos y deseamos que la gracia y la paz de Cristo sea siempre con ustedes. Vamos a tener el estudio bíblico y vamos a orar, a pedir al Señor dirección para que la palabra que vamos a compartir sea de edificación tanto para ustedes como para nosotros. Oramos. Padre, Dios amado, te damos gracias, Señor, por tanta bendición, por tu amor para con nosotros, porque tú siendo santo, 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 3 veces santo, Señor, siendo perfecto, te fijaste en nosotros para amarnos y ofrecer a tu Hijo como sacrificio a cambio de nuestra salvación, a cambio de la limpieza de nuestra alma, ser nosotros, Señor, lavados y nuestros pecados ser borrados por la sangre de Cristo. Vamos a compartir tu palabra. Permite, Señor, que la misma edifique al pueblo y edifique, Señor, al que no es pueblo, al que todavía escucha, pero no se decide. En el nombre maravilloso de Jesucristo, oramos y te damos gracias. Amén. Bien, hermano, la semana pasada nos quedamos en la mitad del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 vimos el relato de la conversión de Pablo, cuando Pablo caminó a Damasco con cartas de los que estaban en autoridad en aquel entonces para tomar presos a todos los que creyesen en el nombre de Jesús y que profesasen la fe del cristianismo, y él los tomaba presos, dice la palabra que los perseguía, los arrastraba fuera de las casas, hombres y mujeres, y los entregaba para ser juzgados. Él pide carta para hacer lo mismo en Damasco, y yendo de camino a Damasco tiene un encuentro personal con Jesucristo. Cristo lo deja ciego, estuvo ciego 3 días, 3 noches, que no comió ni bebió nada, y el Señor le habló a un varón, el cual fue donde Pablo, y oró por él. Era Saulo su nombre en ese momento. Y este varón oró por él, le impuso las manos y Saulo recibió la vista. Cayeron como unas escamas de sus ojos, y de ahí en adelante Saulo comenzó a predicar en las sinagogas, y la gente estaban asombrados y asustados al ver al que perseguía la iglesia, al que fue causa de la muerte de tantos, que por cierto, Saulo presencia la muerte del primer mártir, que fue Esteban, y Saulo veló las túnicas de aquellos que mataron a Esteban, y él aprobó la muerte de Esteban, él está en acuerdo con ellos. Pero vemos ahora en el capítulo 9 un Saulo diferente, un Saulo que una vez Cristo se le aparece, Saulo cambia, es bautizado, y una vez Ananías lo bautiza, él comienza a predicar su experiencia con Cristo en las sinagogas. Dijimos que la gente le tenía miedo, incluso los líderes de la iglesia le tenían miedo, porque Saulo fue un gran perseguidor, un enemigo acérrimo de la iglesia. Pues bueno, esta mitad del Evangelio, del libro de Hechos de los Apóstoles, relata la conversión de Saulo, pero hay una gran parte del libro de Hechos que es dedicada a la formación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la obra especialmente de Pedro, o inicialmente la obra de Pedro, y vamos a ver más adelante cuando Saulo comienza entonces a intervenir en la formación de la iglesia. Pero en la segunda parte del
el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, vemos a Pedro en acción, el Espíritu Santo usando a Pedro. En el verso 32 del capítulo 9 dice que en Lida había un hombre que se llamaba Eneas, y este hombre llevaba 8 años en cama porque era paralítico, y estando en cama se hizo famoso, la gente lo conocía, sabía quién era Eneas, y se estaba dando a conocer el Evangelio. El día de Pentecostés fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia, y a partir de aquel día la iglesia se movió con poder, porque el Espíritu Santo comenzó a hacer aquella obra que Cristo dijo, prometió que sería hecha por el Espíritu. El Espíritu Santo empezó a guiar a toda justicia, empezó a llevar al pueblo al encuentro personal con Jesucristo, y la gente comenzó a creer en Jesús y empezaron también a ser bautizados en el nombre de Jesús, según Jesús lo ordenó. Y Jesús dijo que cuando bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así que vemos a Pedro que se entera de la enfermedad de Eneas en Lida y va donde él. Él le dice, Jesucristo te sana. Pedro no dijo muchas palabras, simplemente le dijo, Jesucristo te sana. Y este varón, Eneas, se levantó, y todos los que habitaban allí en Lida y en Sarón vieron y oyeron lo que sucedió con Eneas y se convirtieron a Cristo. Ellos creyeron en el Señor y la palabra de Dios comenzó a habitar en sus corazones, por cuanto el mensaje fue sembrado en buena tierra. El pueblo se preparó, el pueblo abrió su corazón y recibía la palabra de parte de los apóstoles. Estando ellos en Lida, les llega una razón, un aviso de que en Jope había una mujer llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Dorcas es la traducción de Tabita. Y Tabita, Dorcas, era una mujer que vivía en Jope y ella era muy bien conocida. Esta mujer se enferma y muere, y los discípulos le mandan razón a Pedro, lo envían a 2 varones que le dijesen a Pedro, Pedro, no tardes mucho, ven acá, que hace falta aquí. Y Pedro llega a Jope y le cuentan que esta mujer, Dorcas, hacía muchas buenas obras y daba limosnas, que ella con sus manos hacía túnicas y vestidos y los daba a las hermanas mientras ella vivía y habitaba con ellas. Y sepamos bien que ni las buenas obras, ni las limosnas, ni las túnicas, ni ninguna cosa hecha por el hombre puede acercar el hombre a Dios. No hay nada que hagamos que pueda satisfacer la deuda que tenemos con Dios por causa del pecado. En el caso de Dorcas, ella tenía fe en Cristo y ella, por la fe que tenía, obraba, y la obra era simplemente fruto de la fe vivida y no fingida en ella. Así que Pedro, que oye este relato acerca de Dorcas, se arrodilla, después de oír todo lo que dijeron de Dorcas, se arrodilla a su lado y ora. Y una vez ora, se vuelve a ella y le dice, Tabita, levántate.
Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro la tomó de las manos y la ayudó a levantarse. Así que fue notorio en Jope, todo Jope, que Tabita había sido resucitada por uno que vino en el nombre de Jesucristo y que orando por ella en el nombre de Jesucristo, ella fue resucitada. Muchos creyeron en el Señor y Pedro se quedó muchos días allí en Jope, en casa de uno que tenía por nombre Simón el Curtidor. Este capítulo dividido en dos tiene una importancia tremenda si nosotros evaluamos que el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, el doctor, hace el contraste que existe en aquel que cree y entre el que no cree pero que se convierte. Primeramente nos habla del que no creía, Saulo, pero que se convierte. Y al ser convertido, inmediatamente su corazón es transformado, su alma, su vida es dedicada al servicio a Dios, a predicar, a dar el testimonio de la experiencia personal que tuvo Saulo. Y Saulo, dijimos, no fue bien recibido. Saulo va de Damasco, donde fue rechazado por la fama, muy mala fama que tenía. Se va a Jerusalén buscando el apoyo de los apóstoles, y en Jerusalén los apóstoles también dudaron y no le recibieron. Así que Marco se dio la encomienda de presentar a Saulo y le deja saber a aquel cuerpo de líderes, los apóstoles, perdón, fue Bernabé le da a conocer que Saulo defendió el nombre de Cristo, que Saulo predicó en el nombre de Jesucristo, que Saulo hablaba públicamente en las sinagogas en el nombre de Jesucristo y que ya no perseguía a la iglesia. Y tardó un tiempo en que los apóstoles tuvieran confianza en Saulo. Saulo explica que él no fue a aprender de carne ni sangre, sino que fue al desierto en Arabia Saudita, donde Cristo lo llevó por 3 años y Cristo lo preparó. Vemos en el otro contraste al que ya conocía a Cristo, al que había dado su vida, el cual, contrario a Saulo, Saulo hizo mal antes de conocer a Jesús, y Saulo creía que estaba en lo correcto y estaba defendiendo lo que él entendía que era la fe, porque Saulo era fariseo. Sin embargo, vemos a Pedro en contraste con Saulo. Pedro niega a Cristo después de conocerlo. Saulo tuvo 3 años siendo entrenado por Jesús. Pedro tuvo 3 años con Jesucristo siendo entrenado por Jesús también. Pedro vio la obra de Jesucristo siendo ejecutada, siendo hecha por 3 años. Y al final de los 3 años, 3 años y medio, cuando Cristo es entregado, cuando lo están abofeteando, lo están golpeando, cuando lo habían enfilado para la muerte en cruz, Pedro, buscando su propio interés y su propia comodidad, niega a Jesús 3 veces. Cristo se lo había advertido y le dijo: Pedro, Simón, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y tal profecía se cumplió, a pesar de que Simón dijo: yo iré a la cárcel y estoy dispuesto a ir aún a la muerte contigo si fuera necesario. Y Cristo
sabía realmente cuál iba a ser la obra de Pedro, de Saulo. Así que vemos a Saulo y Pedro en contraste, presentado por Lucas, discípulo de los apóstoles, y Lucas divide este capítulo 9 entre la conversión de Saulo y el ministerio de Pedro, que eran parecidos. Fueron entrenados ambos por Jesucristo. Cristo escoge a Pedro y lo pone como cabeza de los apóstoles para dirigir al grupo de apóstoles, y le dijo a Pedro, Simón, ¿me amas? Y 3 veces hizo que Simón Pedro, confesase el nombre de Jesús por las 3 veces que lo había negado. Y Cristo le dice a Jesús, apacienta mis corderos. Los corderos son las ovejas machos, que son los que empadronan, los corderos son los que dirigen el rebaño. En este caso, Saulo está siendo llamado por Jesucristo, también escogido para ser líder más adelante, y lo vamos a ver en capítulos posteriores, cuando a Saulo, que Cristo lo escoge y lo convierte en apóstol para los gentiles. Pedro se convierte en líder para los creyentes y Saulo, Cristo lo convierte en apóstol para los gentiles, los que no eran judíos. Y entre esos estamos usted y yo, que no somos judíos. Pero el Evangelio llegó a nuestra vida, como lo he dicho anteriormente, y usted y yo somos salvos por la fe en Cristo. El mismo Cristo que predicó Pedro, el mismo Cristo que predicó Pablo, el Saulo que ahora estamos comentando, que tuvo un ministerio juntamente con Pedro. Entre Pedro y Saulo hubo conversaciones, hubo momentos donde el uno enseñó al otro, y en el caso de Pedro compartió con Saulo su ministerio, compartió con Saulo el lugar que Cristo le había dado, y Saulo fue y se sometió a la autoridad de los apóstoles. Sin embargo, Saulo más adelante reprende a Pedro, porque Pedro, siendo judío, se comportaba como que no era judío con los no judíos, pero cuando venían los judíos, entonces Pedro quería demostrar que era judío, y Pablo lo regaña, lo amonesta, y le dijo que lo que él estaba haciendo realmente era discriminación, que era motivo de juicio, el ser judío con los judíos y gentil con los gentiles, y que estaba siendo hipócrita. Así que el mismo Saulo, el mismo Pablo, que vemos que en un momento dado se somete al ministerio apostólico, más adelante reprende a Pedro y su práctica judaizante, porque los judíos creyentes en Jesucristo tomaron como norma que todo gentil que se convirtiese a Cristo tenía que convertirse en un judío por medio de las obras y las ceremonias judaicas, que incluía la circuncisión. Y déjeme decirle, si convertirse en cristiano después de adulto conlleva la circuncisión del cuerpo, bien pocos se hubiesen convertido al Evangelio, y someterse a la circuncisión después de adultos, pasar por el dolor de una circuncisión física por la fe en Cristo. Sin embargo, no se sometieron a la circuncisión del cuerpo, pero sí se sometieron a la circuncisión del alma, porque una gran mayoría de aquellos creyentes fueron mártires y murieron
por causa de la fe en Cristo. Y ambos, Pablo y Pedro, dan frutos. Y los frutos son almas que se convierten, almas que creen en Cristo y que muchos, tanto de Pedro como de Pablo, Saulo, pasan a ser mártires y mueren por Jesús. Pedro murió como mártir. Pedro murió y pidió que no se le sacrificase, no se le matase como a Cristo, que él no creía tener el honor de morir como su maestro, y a Pedro lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. En el caso de Pablo también murió como mártir, y Pablo, que apeló a la presencia del César, pensando que el César lo libraría de la muerte por ser ciudadano romano, fue el mismo César el que dio la sentencia de muerte que llevó a Pablo a ser decapitado por causa del nombre de Jesucristo, y fue decapitado en Roma, donde hoy día se le llama el Vaticano, frente al trono del emperador, el emperador romano de aquel entonces. Así que en este libro que nos deja el doctor Lucas, Hechos de los Apóstoles, este capítulo 9 es dedicado para comparar dos ministerios que nacen por obra de Jesucristo y que tienen una transformación en la cual uno recibe el poder y los dones del Espíritu, que eso es lo que vemos en Pedro, que por el don del Espíritu Santo en Pedro se hicieron muchos milagros. La semana que viene vamos a ver otro tipo de milagros que Dios hace a través de Pedro, en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, pero hoy en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles terminamos la comparación entre Pablo y Pedro en un mismo ministerio a un mismo Señor. A ti también Dios te llamó, igual que llamó a Pedro y te dijo: te haré pescador de hombres. A ti Dios te ha dado la encomienda de alcanzar las almas para salvación, alcanzar las almas para que puedan ir al arrepentimiento y recibir perdón de pecados. A ti también el Señor tal vez se apareció de manera sobrenatural, como hizo con Saulo. Hay personas que reciben un llamado directo, hay otros que reciben un llamado sobrenatural. Lo vemos en Pablo y Pedro. Pablo recibe un llamado sobrenatural después de la muerte de Jesucristo. Pedro recibe un llamado mientras era pescador, antes de la muerte de Jesús. A nosotros nos ha tocado creer después de la resurrección de Cristo. Sin embargo, Jesús dice que es bienaventurado el que cree sin haber visto. Muchos que no hemos podido ver el rostro de Jesucristo, hemos creído en Él por fe, hemos creído en Él porque su presencia se ha hecho palpable, su presencia ha transformado nuestras vidas, y hemos creído en el que salvó nuestras almas y nos dio vida eterna. Así que a ti también fue dado ese privilegio, y en esta clase lo que queremos es que entiendas que el libro de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, hay una división entre el llamado a Pablo y la obra hecha por Jesucristo en Pedro y a través de Pedro. Así que espero que esta palabra la medites y que dejes tu vida ser regida como la vida de Pedro fue regida, y dejes tu vida ser llena del Espíritu como Pedro fue lleno, pero a la misma vez te humilles
y sigas al Señor como se humilló Pablo y siguió a Cristo. Oramos, Padre, te damos gracias, porque Jesús, tu Hijo, fue obediente a ti, y Él vino, nos amó primero, antes de que naciéramos, ya Él sabía, Señor, y conocía nuestra vida, y siendo nosotros pecadores muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino, tomó nuestro lugar para perdonarnos por amor a tu nombre, Padre amado, y nos presenta a ti, lavado con su sangre bendita, para que tú nos aceptes como hijos y pasemos a ser hijos del reino. Señor, coherederos con Cristo. Gracias por la obra tan hermosa que hiciste dando tu Hijo para nuestra salvación. Gracias porque has enviado tu Espíritu Santo para que nos enseñe la palabra, para que se manifieste habitando en nosotros y nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Padre, oramos que tu pueblo guarde esta palabra y viva por ella, por medio de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Si no has recibido a Cristo como Salvador, hoy es día de salvación para tu vida. Dile a Jesús que quieres ser salvo, que te arrepientes de tus pecados. Y puedes hacerlo haciendo la siguiente oración. Di conmigo: Dios del cielo, reconozco todos mis pecados y pido perdón por mis pecados. Mis pecados causaron la muerte de Cristo. Él murió para que yo sea perdonado. Él me lavó con su sangre bendita. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y me ayudes a perseverar hasta que Cristo venga o yo muera y vaya a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, sigue estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, pero te invito a que leas el Evangelio de Juan completo. Es la historia del Evangelio de Jesús y la cuenta Juan, el más joven de los apóstoles, el amigo de Jesús, el discípulo que Jesús ama, porque la Biblia dice el discípulo que Jesús amaba, pero Jesús sigue amando a Juan y te ama a ti también. Así que la gracia y la paz del Señor sean contigo. Pueblo de Dios, iglesia, Dios les bendiga y que la gracia y la paz de Cristo sea con todos ustedes. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios te bendiga, hermano.